Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana. En esta oportunidad mi nombre es Tita Peña, en nombre de mi colega Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. No hay vacuna contra la fiebre amarilla esta semana. Vuelve el buque Gloria a la isla. Ministra Gerlain Cruz acompaña a la delegación de béisbol. Comerciantes contra extorsionistas en Perú. Y en Colombia denuncian la muerte de un perro dentro de un bus. Y a esta hora les damos la bienvenida a todos los televidentes a nuestra emisión de Primera Plana, esperando que hayan tenido un bendecido jueves. Empezamos con noticias locales, en esta oportunidad con el Departamento de Salud, que a través de sus redes sociales han dado a conocer que por esta semana no cuentan más con vacunas en contra de la fiebre amarilla. Muy seguramente esto se debe por la temporada de vacaciones. El Departamento de Salubridad Pública informa que todas las citas para la vacuna en contra de la fiebre amarilla para esta semana están totalmente llenas, es decir, no hay disponibilidad más para vacunarse durante esta semana. DBGI recomienda y enfatiza a todas las personas que tienen planes para viajar a un país o a una región que tiene riesgo de tener la fiebre amarilla, por ejemplo, Suramérica, Centroamérica o África, para que planifiquen su cita de la vacuna a tiempo con mínimo 10 días antes de la fecha de salida. Esto es importante porque se le da tiempo a la vacuna para que haga su efecto y en algunos de los casos es un requisito para entrar a los países. La vacuna en contra de la fiebre amarilla es una sola dosis y le da la protección por vida larga. Después de tomar la vacuna, por favor guardar este libro amarillo de la vacunación porque en muchos de los países este documento es importante, bien sea para entrar o para salir del territorio. Para evitar molestias o problemas con su viaje, se le pide a los viajeros planificar sus vacunaciones a tiempo y no esperar hasta último momento. Para más información podrán ingresar a la página de Facebook de TVG. Entre tanto, el cónsul de Colombia en Aruba, el señor Gustavo Serrano Maya, tiene una gran invitación para toda la comunidad sobre la llegada una vez más del buque Gloria a la isla. Queridos compatriotas colombianos y pueblo de Aruba, la Embajada del Reino de los Países Bajos y el Consulado de Colombia en Aruba se complace anunciarles la visita del buque ARC Gloria, insignia de la Armada Nacional de Colombia. El buque estará arribando el día 3 de agosto y estará con nosotros hasta el día 6. Realizaremos diferentes actividades y en su momento les estaremos compartiendo la agenda que vamos a desarrollar. Los invitamos a celebrar con nosotros, a recibir el buque. El ingreso es gratuito, cualquier persona puede visitar al buque. Los esperamos, comparta con nosotros. La ministra Gerlain Cruz viajó a República Dominicana para acompañar a la delegación de niños que van a participar en un torneo de béisbol internacional de la Academia Pimentel. El vocero de la Policía Nacional de la República Dominicana habló con ella. Míralo ahí. La gente linda de Aruba. Bienvenido a República Dominicana. Mis agradecimientos para recibirnos de esta forma, muy contento de estar aquí como ministro de Deporte de Aruba, aquí acompañado en mi responsabilidad, no como ministra pero privado porque tengo también como pariente, como hijo que está participando en el equipo nacional. Vamos a estar esta semana participando en el campeonato internacional de Little League para edad 9-10. Entonces, muy contento de estar acá, mi primer vez en República Dominicana, pero mi aprecio y más que todo un apoyo inmenso para los niños que están participando activamente en el deporte y eso es lo que tenemos que enfocar, poner énfasis en la formación de nuestros niños en nuestros países. Así que vamos a ver cómo va la competencia esta semana, pero mi agradecimiento inmenso para recibirnos de esta forma. Y en nuestra ronda internacional empezamos en Perú, con los comerciantes de la zona conocida como La 50. Estos quemaron motos de 3 extorsionadores quienes llegaron al lugar para cobrar un cupo a una empresa. Los ciudadanos se encuentran cansados de esta lamentable situación que pareciera que no tiene fin.
En medio de la desesperación por las constantes extorsiones, los comerciantes de la avenida Los Alisos, en la zona también conocida como La 50 en San Martín de Porres, decidieron tomar justicia por sus propias manos, quemando las motos de 3 presuntos extorsionadores. Empresarios que desde hace un par de semanas son amenazados por estos sujetos, que gracias a efectivos de la policía se salvaron de ser quemados vivos. Han llegado a mi tienda el día de ayer, 21 de julio. A las 5:47 aproximadamente, a pedirme, a mí me estaban solicitando 25.000 soles, que los dé para hoy día 22 de julio. Esta es la empresaria dueña de una tienda de audio y video a la que ayer martes llegaron 3 sujetos colombianos a cobrar el pago de cupo que habían pedido desde el pasado lunes. La cámara de seguridad del local logró captar a los 3 hombres hablando con la víctima durante algunos minutos. De pronto, 4 policías ingresan e intervienen a los sujetos. Sin embargo, afuera, los otros comerciantes y trabajadores, al percatarse de lo ocurrido, procedieron a quemar las 3 motos y planeaban hacer lo mismo con los presuntos delincuentes. En Puerto Rico, las redadas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas comenzaron a profundizar en las detenciones y deportaciones en todo el país, generando temor y zozobra en los residentes con esta condición. Al igual que en varias ciudades de Estados Unidos, en Puerto Rico se están realizando detenciones de ciudadanos inmigrantes cuando estos acuden a su cita en el Tribunal de Inmigración ubicado en San Patricio. El abogado Fermín Arraiza de la Unión Americana de Libertades Civiles denunció que la Fiscalía Federal y la jueza Julia Díaz violaron el debido proceso de ley al arrestar a ciudadanos dominicanos que acudieron a sus citas en el tribunal relacionadas con su estatus migratorio irregular. Eliminando el derecho de esta persona a que levantara unas defensas válidas en derecho para evitar esta situación. El tribunal declaró no al lugar las manifestaciones de la abogada, la licenciada García Miranda, y procedieron a poner a la persona bajo custodia y se lo llevaron los agentes de AISA. Estamos hablando de que el Tribunal de Inmigración dejó desprotegida a una persona que había estado cumpliendo con toda la reglamentación de inmigración en Puerto Rico. Por su parte, según el abogado Edwin León Pérez, son numerosos los casos en los que la Fiscalía informa al juez el retiro de su denuncia original para someter una nueva al amparo de un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Inmigración que no otorga la opción de conceder una fianza. Ese tipo de detenido, según el caso de Culí, no tiene derecho a fianza. Entonces, en muchas ocasiones estamos viendo entonces en el tribunal en donde la Fiscalía, respetuosamente como siempre, solicita que se retire su alegación para entonces presentar un escrito nuevo basado en este caso reciente de la Corte de Apelaciones de Inmigración. ¿Y qué tal esto? Una familia de Medellín denunció que su perro murió luego de viajar en la bodega de un bus porque el conductor les dijo que era obligatorio llevarlo allí. ¿Es esto legal? ¿Dónde deben viajar las mascotas en transporte intermunicipal? Les contamos lo que dijo la empresa. Él es Maxi, un perro de 1 año y medio que murió luego de viajar en la bodega de las maletas de un bus de la empresa Copetran que cubría la ruta Maicao-Medellín. Según Gabriela, la propietaria del perro, en entrevista con Noticias Caracol en vivo, viajó el trayecto Medellín-Maicao con Maxi en sus piernas. Sin embargo, al regresar a la capital de la montaña, el conductor del bus no le permitió llevarlo de la misma manera. Nosotros le decíamos que si nosotros viajamos tranquilamente desde Medellín hasta allá, ¿por qué ahora tenía que viajar en bodega? Y él nos decía que no era el primero ni el último que viajaba allí, que nosotros no íbamos a saber más que él. 2 horas después de recorrido, el bus paró. El esposo de Gabriela verificó el estado del animal y le dio de beber. Sin embargo, 2 horas y media después de la primera parada, el perro ya presentaba problemas de salud. Al bajarnos del bus, lo vemos todo mal. No respondía, no hacía nada. Y al llegar al veterinario, ya Maxi llega sin signos vitales. Copetran respondió sobre lo ocurrido. Las mascotas viajan en camino. Es claro que en este lamentable hecho hubo un proceso inadecuado por parte de uno de nuestros funcionarios que pues la verdad terminó en este lamentable hecho y que pues
brindamos nuestras condolencias a la familia afectada. Pero, ¿cuál es la forma correcta para que los animales puedan viajar en un bus intermunicipal? ¿Pueden hacerlo? Sí pueden viajar, pero en Colombia existen unos principios para el transporte de animales que son la seguridad, la salubridad, la comodidad y tranquilidad. Entre tanto, en Ecuador, el servicio de agua en el sur de Quito se restablece paulatinamente desde esta tarde. A las 7 de la mañana, el líquido llegó a la planta potable El Troje, luego de concluir los trabajos en el sistema La Mica, Quito Sur. El agua llegó al sur de Quito luego de 14 días. Argelia, una de las zonas afectadas, fue uno de los primeros sitios en contar con el servicio la tarde de este miércoles. Una situación alentadora para los moradores que padecieron por esta emergencia inédita en la capital. Gracias a Dios, ahora estamos ya más tranquilos, podemos trabajar tranquilos, atender bien a la gente. Ya más que sea poquito, no es mucho el agua, pero bueno, gracias a Dios que ya tenemos el agua. La distribución de agua será paulatina y se normalizará en 48 horas en las 6 parroquias del sur de Quito, según la gerente de operaciones de la empresa pública metropolitana de agua potable. Inicialmente empezamos con una zona, esa se va llenando de acuerdo a las condiciones hidráulicas, a la estructuración hidráulica de las redes. Inicialmente sería la zona de Guamaní y Argelia y de ahí las siguientes, ¿no? El agua llegó a la planta procesadora del Troje en el suroriente de Quito a las 7 de la mañana, tras haber recorrido 47 kilómetros desde el sistema de la Mica Quito Sur, luego que concluyeron los trabajos de reparación por la rotura en la tubería matriz de agua cruda debido a un deslave. La planta procesadora del Troje funciona desde el año 2000 y tiene la capacidad de procesar 780 litros por segundo. Solo esta piscina alberga 7.140 metros cúbicos de agua. El agua cumplió un proceso de potabilización y desinfección antes de su distribución. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, llegó hasta la planta en la mañana. Informó que el trabajo de reparación tuvo un costo de $500,000 y que ya se toman previsiones. Y Venezuela desarrolla la industria del turismo verde con el primer hotel cápsula del Caribe. Al parecer lo quieren implementar en otros destinos. Estas cápsulas turísticas a orillas del Mar Caribe están siempre ocupadas. Para conseguir una hay que reservar con varias semanas de antelación, sobre todo en épocas de alta demanda. Y aunque son pequeñas, cuentan con todo lo necesario para una experiencia de turismo innovadora que encanta a quienes las visitan. Todo es muy cómodo, muy, como te digo, muy fácil de hacer, fácil de las camas, maravillosa, la nevera, todo. El agua calientica, muy sabrosita, todo. Tiene muy buen aire, que es lo principal aquí en el calor, muy buen aire. El Ministerio de Turismo desarrolla esta experiencia desde hace 5 meses con resultados muy alentadores, proponiendo una experiencia similar a acampar, pero con las comodidades y lujos de un hotel. Este es como el plus que le colocamos nosotros para abrir más mentes y que hay más otros proyectos y otras maneras, otros conceptos de hotelería, de nosotros vender habitaciones, confort, y de verdad la gente ha estado fascinada. Esto es, todo el mundo viene con el tema de las cápsulas. Debido a las sanciones de Estados Unidos, el gobierno venezolano ha potenciado activamente la industria turística en los últimos años para mejorar la infraestructura del país. Se encuentra en recuperación lo que son las cabañas, edificios de alojamiento, y hemos incorporado la joya de la corona, que son las cápsulas chinas. Tanto interés han generado que esperan duplicar la oferta y llevarla a otros sitios del país. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más. Ojo con el virus de la hepatitis C. Joven se baña en aguas contaminadas. O Aruba danos sushi isleta, masigi cuidanos cultura, se estar aportando, los Aruba dushi teraman unen y ayudan, sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira, se estar siempre creando, deporte y enseñanza, se estar aportando, cultura del futuro, se estar conservando.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Aruba Airport, comporta pa' mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, offshop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Irina. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Toma tu vida, me la batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy, te comienza. Aruba Airport, vuelo tu día, marcha danti. Aruba Airport. Aruba Airport, Book Gateway pa' felicidad. Maybelline, New York. New Superstay Lumi Matte Foundation. Up to 30-hour wear. Light as air. Luminous matte look. New Superstay Lumi Matte Foundation. Maybelline, New York. Maida, el pest control ya llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega. La gama en Baywalk. Bye-bye. Ahí llega, may bispo ito matanan. Buen día, amigo. En Matanan hay un problema. Ya, May. Kita claro. Bájate un monstruo. Siguro, siguro. Buen día. Buen día. Bye. Ako que trabajo acaba. O bata kana llega. Viva mi llega. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sí, el virus de la hepatitis C puede manifestarse como una infección leve que dura unas pocas semanas, pero también puede convertirse en una enfermedad crónica que persiste durante toda la vida. La hepatitis C aguda, que dura hasta 6 meses, puede pasar desapercibida en muchas personas, ya que no siempre presenta síntomas evidentes. El virus de la hepatitis C es una enfermedad que puede variar desde una infección leve, que puede durar unas cuantas semanas, a una de por vida, o que pueda llevar a una infección crónica, causar daño hepático, cirrosis, cáncer y hasta la muerte. Es una de las hepatitis virales que afectan el hígado. Sabes que tenemos hepatitis A, B, C, D, E, F, hasta la G, pero de todas ellas nosotros tenemos protección para la hepatitis A, ya sea porque lo adquirimos naturalmente o por vacuna de hepatitis B que hemos estado vacunando desde fines de los años 80. Si no tienes la B, no tienes por qué preocuparte. Así que, en resumidas cuentas, la C es la más importante. ¿Por qué? Porque no hay vacuna, pero sobre todo porque todavía sigue siendo la causa número 1 de trasplante de hígado en muchas partes del mundo. La transmisión se da principalmente por contacto con la sangre de una persona infectada y las formas de contagio incluyen compartir agujas o jeringuillas, los tatuajes en lugares no certificados y también a través de relaciones sexuales. La transmisión hombre-mujer vía vaginal no es eficiente, y eso por estudio de muchos años, pero sí en hombres que tienen sexo con hombres sin protección, porque la mucosa no está apropiada para eso, se lacera y por ahí puede entrar el virus. Como pasa con muchas otras enfermedades, los síntomas pueden presentarse años después y pueden variar de leves, como fatiga, fiebre, dolor abdominal, hasta ictericia, o sea, color amarillento, sangrado, moretones y hasta confusión. Pero también hay factores de riesgo. El caso de la obesidad es un factor de riesgo modificable, ¿verdad? Si nosotros trabajamos con nuestros estilos de vida, en términos de dieta saludable, hacer ejercicio, nosotros podemos ayudar a prevenir la obesidad en nuestra población y por ende prevenir complicaciones o otros cánceres causados por la obesidad. ¿Ustedes sabían que muchos riesgos de la salud pueden detectarse antes de que aparezcan los síntomas? En Punta Bravo Diagnostics ofrecen estudios como por ejemplo resonancia magnética, la cual es una herramienta que le permite a los doctores poder conocer cómo se encuentra la parte interna de los pacientes y de esa manera tener resultados a tiempo, porque recuerden que es muy importante la prevención.
Así es, muchas gracias. La resonancia magnética en este caso es como la evolución, ¿verdad?, de todos los estudios diagnósticos que existen. Está rayos X, ultrasonido, pero resonancia viene a evolucionar esto, ¿no? En él podemos ver las cosas más milimétricamente, o sea, el tejido blando es más efectivo en la resonancia magnética, pero incluso tenemos un protocolo que se llama full body, ¿verdad?, que en este caso escaneamos todo el cuerpo tratando de buscar dolencias en el paciente y así poder tratar con un diagnóstico más amplio, ¿verdad?, en este caso. Efectivamente tratamos de ser más preventivos, ¿verdad?, y no esperar hasta el final, hasta ya tener una dolencia mayor o más grande para poder venir y hacer el estudio, sino que desde antes poder ir descartando de alguna manera patologías. Tenemos dos métodos. Uno es si traen una referencia médica, ¿verdad?, pues aquí la tomamos y hacemos el estudio que su doctor o que el médico le ha pedido. También contamos con nuestros doctores, ¿verdad?, de Urgent Care North, que pueden hacerte el chequeo y referirte a una resonancia magnética. Una vez que tenemos el diagnóstico, pues se le da seguimiento o se le envía a su médico referente. De los exámenes que nosotros podemos realizar acá, valoramos casi que todo el cuerpo. Podemos hacer estudios de cerebro, de columna, de abdomen, de manos, de pies. Podemos valorar prácticamente todo el cuerpo. Contamos con un sistema el cual nos permite poder valorar todo lo que es el tejido blando, hueso, casi que todas las patologías que podemos encontrar en el cuerpo. Junto con esto también contamos con un sistema de interpretación de imágenes con doctores tanto en otros países como doctores en la zona. Contamos con un sistema de resultados de 24 horas después de realizado el estudio, los cuales se comparten con los pacientes directamente por correo electrónico y por WhatsApp. Claro, la máquina funciona con magnetos, por eso pues su nombre, ¿verdad?, la resonancia magnética. No utiliza radiaciones, son estudios un poco más largos, claro, pero son mucho más seguros para los pacientes y son mucho más efectivos. Pues nosotros directamente, una vez realizado el estudio, podemos interpretarlo directamente. Nosotros usualmente cuando son emergencias podemos mandarlo a reportar directamente con personal capacitado, doctores radiólogos capacitados, los cuales nos comentan a nosotros también los descubrimientos del estudio y junto con esto pues poder comentar directamente con los pacientes. Se envían 24 horas después y para tener un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento para nuestros pacientes. Nos encontramos ubicados en calle Punta Bravo 11A. Para agendar su cita puede comunicarse con nosotros al 586-0448 y directamente al WhatsApp al 597-5549 para reservar su cita y apartar su espacio. Claro, acá en Punta Bravo también tenemos el equipo de rayos X convencional, ¿verdad? En este caso es un equipo muy tecnológico de punta. Este equipo nos mide la radiación, en este caso utiliza radiación a diferencia de la resonancia magnética, pero a dosis muy bajas realmente. Entonces es un equipo que está pensado para minimizar dosis en los pacientes y que es muy diagnóstico al mismo tiempo para ellos. Realmente, bueno, al igual que la resonancia se puede hacer de todo el cuerpo, pero este está más enfocado en la parte ósea, ¿verdad? Incluso para descartar fisuras, fracturas, ¿verdad? En este caso también se puede valorar el tórax, ¿verdad?, que es uno de los estudios que más se realizan ahí, esto para el Carchi Verde, estudios que mandan del DBG, permisos para el DIMAS también, que son estudios que son regulares día a día para nosotros, y ahora el paciente tiene dos opciones, puede ir al NOR o puede venir aquí a Punta Bravo. Gracias, doctor. Mucho gusto. En Punta Bravo Diagnostics es el único centro de salud privado en donde ustedes recibirán los resultados de sus exámenes en menos de 24 horas. Y en nuestra sección de las más virales, un hombre sufre un fuerte accidente durante su viaje de mudanza. El sujeto cayó de la camioneta al intentar trasladar la sala en una pick-up. Lamentablemente, en las últimas horas se comenzó a popularizar mediante redes la grabación de cerca de 10 segundos que muestra el preciso momento en que un sujeto cae al suelo al querer transportar una sala familiar en un pick-up. Todo comenzó cuando el involucrado sostuvo los objetos con el fin de que estos no se salieran de la camioneta y así llegar al destino sin ningún tipo de daños. Desafortunadamente, el accidentado no imaginó que un movimiento lo llevaría a perder el equilibrio. Un joven publicó un video mientras nadaba en una playa de Ciudad del Cabo,
pero sus seguidores le avisaron que el agua estaba contaminada. El video de Michelle desató un debate sobre la seguridad en las playas de Ciudad del Cabo y la percepción pública de los riesgos ambientales. La deportista de kitesurf y empresaria compartió en sus redes sociales un video nadando en una de las playas favoritas sin saber que el agua podía estar contaminada con la bacteria E. coli. En la grabación realizada con su cámara, ella se sumerge en aguas cubiertas de espuma y por un momento perdió el equilibrio e ingirió accidentalmente el agua. La publicación generó una reacción inmediata en redes donde muchos usuarios advirtieron sobre los riesgos de bañarse en aguas potencialmente contaminadas con residuos. Algunos de los comentarios eran: esas pumas son excrementos, están nadando en aguas residuales. La controversia creció hasta involucrar incluso al esposo de ella, quien compartió la preocupación expresada por los internautas. Y a continuación llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatriz, que nos conecta con destinos gracias a American Airlines. Conectando Aruba con Miami gracias a American Airlines. Recuerden que tienen la oportunidad de volar con American Airlines desde Aruba hacia Miami con 2 vuelos diarios. American Airlines ofrece un servicio eficiente, puntual y cómodo, ideal tanto para quienes viajan por negocios, turismo o compras para visitar a familiares. 2 vuelos diarios directos desde Aruba a Miami. Excelente atención al cliente, comodidad a bordo y horarios convenientes. Si están planificando un viaje a Miami, ya sea por motivos personales o profesionales, recuerden ingresar a www.aa.com y hacer su reservación. Hombre se quedó sin celular por tomarse foto en el hoyo soplador famoso en la isla de San Andrés. Un video muestra cómo el sujeto perdió su celular en el hoyo soplador de San Andrés mientras intentaba tomarse una foto con su familia. La escena cargada de humor ha provocado todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes no han tardado de dejar comentarios entre burlas y simpatías. El hecho ocurrió en uno de los lugares más emblemáticos en la isla de San Andrés, en Colombia, el hoyo soplador, un fenómeno natural que sorprende a los visitantes por la fuerza en que expulsa el aire desde un respiradero subterráneo. Este atractivo, ubicado en la punta sur de la isla, es muy popular entre los turistas por su efecto del viento. Precisamente fue ese fenómeno el que le jugó una mala pasada a una familia que solo quería guardar un recuerdo de su visita. En el clip, grabado por otro visitante, se observa cómo un hombre junto a su esposa e hijos se prepara para tomarse una foto. En el momento, allí el hoyo suelta aire con precisión y le arranca el teléfono de su cuello. Lo insólito es que el aparato cae directamente en el centro del hoyo, desapareciendo en cuestión de segundos. Y en nuestra sección de las mascotas de Alejandra, vean esto. Un perrito se puso a jugar con un ladrón que ingresó a robar a la casa de sus dueños y en redes bromeaban diciendo: el ladrón se ganó un nuevo amigo. La mascota, en lugar de impedir el robo, se puso a jugar con el ladrón. Los perros son conocidos por ser excelentes guardianes. El instinto protector de las mascotas los lleva a cuidar la casa y alertar a sus dueños ante cualquier amenaza, pues suelen ser los primeros en reacciones cuando un extraño se acerca a la propiedad. Sin embargo, un perrito demostró que no siempre es el caso cuando un ladrón ingresó a la vivienda de sus amos para robar objetos. Según se observa, el perrito no atacó al delincuente, sino que comenzó a jugar con él mientras éste terminaba de guardar laptops, celulares y demás artículos. El clip se volvió viral a pesar de que el video fue grabado por la cámara de seguridad y que muestra cómo el perrito se queda sentado observando que el ladrón recorriera la casa. Sin embargo, muchos no creen en la veracidad de este video y otros indican que posiblemente podría ser algo grabado para redes sociales, pero que no necesariamente sea real. Y hasta aquí nuestra programación el día de hoy. Agradecemos por su fiel sintonía. Recuerden que en redes nos pueden seguir en Facebook en Primera Plana con Alejandra Forero. Soy Tita Peña y para mí ha sido un gran placer. Continúen con la buena programación de Telearuba.